De nuevo, Marcos, capítulo 15, los versículos 1 al 20. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Como siempre, rogamos, Señor Dios, que podamos entenderla, discernirla, aplicarla a nuestros corazones, que salgamos renovados de aquí, que podamos ver tu gracia y misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, seguimos aquí en la exposición consecutiva, continuada de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Es una porción extensa, no sé si puede abarcar todo el pasaje hoy, pero vamos a hacer el intento. Estamos viendo el juicio que enfrentó el Señor ante las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles también, después de ser capturado en Getsemaní. Recordemos que el Señor tuvo dos grandes juicios. Cada uno de estos juicios tenía tres partes. El primer juicio se realizó ante las autoridades eclesiásticas. En ese primer juicio tenemos una audiencia preliminar ante Anás. Seguido a eso tenemos otro juicio que es ante el Sanedrín con Caifás, que sí era el sumo sacerdote. Y tercero, de nuevo, una audiencia ante el Sanedrín, pero después del amanecer. En el juicio civil, que es el segundo juicio, el Señor es llevado ante Pilato, la autoridad competente. Luego el Señor es llevado ante Herodes Antipas. Y por último es vuelto a Pilato para ser sentenciado. Ya vimos los dos primeros juicios, la primera parte de este juicio eclesiástico con Anás y con Caifás. Hoy en esta porción vamos a ver el tercer juicio eclesiástico y el juicio civil del Señor, si alcanzamos a verlo todo. Recordemos que el Señor fue capturado, voy a hacer un resumen para las personas que no han estado en todos los sermones. El Señor fue capturado en Getsemaní. Fue llevado primero al palacio del sumo sacerdote. Recordemos también que solo Juan y Pedro le seguían. Pedro le seguía de lejos. Y al llegar al palacio, el Señor es interrogado primeramente por Anás, luego es interrogado por Caifás. Recordemos que Pedro y Juan habían llegado ahí hasta el palacio, pero Pedro no podía entrar. Juan era conocido del sumo sacerdote, entonces Juan facilitó la entrada de Pedro hasta el patio. Y Juan pudo llegar más lejos, posiblemente al lugar del interrogatorio. Y mientras el Señor era juzgado, mientras él era maltratado injustificadamente,
Pedro estaba negándole en el patio ante las criadas y los soldados. En esa tercera negación, Jesús concluye el interrogatorio con Anás y es llevado a la segunda sesión del juicio con Caifás. Mientras que él es llevado en ese momento, entonces ocurre la tercera negación de Pedro. Pedro niega a Jesús, canta el gallo, y en ese momento, Lucas 22:61 dice: vuelto el Señor miró a Pedro. Ante su mirada, Pedro entonces pudo recordar el anuncio del Señor, el grado de su infidelidad, y nuestro pasaje inicia hablando de lo sucedido después de la tercera negación de Pedro, y esto ocurre al amanecer. Este es nuestro primer punto, es el tercer juicio, que es ante el concilio. O sea, estamos todavía en el juicio eclesiástico. Este es el tercero de esos juicios, que es ante el concilio. Desde las 3 de la mañana hasta el amanecer, el Señor estuvo retenido esperando ese tercer juicio eclesiástico. El versículo 1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Entonces, el concilio aquí es el mismo Sanedrín, un consejo de 71 ancianos que eran los gobernantes de Israel y trabajaban bajo la dirección del sumo sacerdote. El Sanedrín tenía funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Era una corte. Entonces, este concilio se reunió para tomar consejo, para aparentar legalidad realmente, porque realmente no había nada contra el Señor. Como ya vimos, ellos rompieron todas sus propias reglas para juzgarle. Habían interrogado a Jesús sin interrogar primero a los testigos. El Señor denuncia eso. Pusieron testigos falsos que no concordaban en sus testimonios. Una vez identificada la falsedad de los testigos, ellos no fueron investigados, no fueron castigados por falsedad. Tuvieron que usar al acusado mismo como testigo porque no tenían testimonio de otros. Y además de eso, el sumo sacerdote condicionó a Jesús bajo juramento para que pudiera hablar, para poder tomar sus palabras como argumento. Además, el tribunal judío no se podía reunir por la noche, ni siquiera en ninguna de las fiestas de los judíos. Eso estaba prohibido por sus propias leyes. Y recordemos que aquí estamos en la fiesta de la Pascua. Tampoco se tomó el veredicto individual de cada miembro del Sanedrín y no se dejó que pasara una noche antes de la ejecución. De acuerdo a la Misná, estas eran las reglas que debían seguir los judíos. Todas esas cosas son las reglas de ellos. Ellos no las siguieron, ellos las quebrantaron. Y la determinación fue en este juicio, en esta tercera etapa del juicio eclesiástico, corroborar la condena de muerte que hasta el momento había determinado injustamente el Sanedrín. Y también pues darle cierta forma de legalidad, porque si se dan cuenta se reúnen en la mañana, porque de lo contrario el juicio que se había realizado en la noche perdía la validez por ser en la noche. Entonces, para reconfirmar, para que no se les cayera ese juicio por ser de noche, hacen un tercer juicio para que puedan decir: fue en el día que hicimos el juicio. Y se madruga, ¿no? Son muy juiciosos, han pasado toda la noche ahí, se han esforzado en juzgar al Señor y se madrugan para hacer esto. El punto era que los judíos podían determinar la sentencia de muerte, como ya lo habían hecho, pero no podían ejecutarla. La sentencia de muerte entre los judíos era más bien el apedreamiento, no la crucifixión. Ellos tenían que valerse de los romanos, que eran la autoridad competente para, en este caso, dar muerte y muerte de cruz. Entonces, para hacer posible esa sentencia, siendo muy temprano, llevan a Jesús ante Pilato. Ya tienen la sentencia de muerte. Ahora necesitan es que les den legalidad, aprobación, y en todo esto está el propósito de Dios, porque el Señor tenía que morir en una cruz. Entonces, el tercer juicio eclesiástico solo corrobora los cargos que se habían dado sin considerar que no había evidencia ni concordancia en los testigos. Ahora pasamos a nuestro segundo encabezado, primer juicio ante Pilato. Empezamos el juicio eclesiástico. El Señor es llevado de la casa de Caifás a otro lugar, entonces el lugar se llama el Pretorio. Ustedes vamos a estar en Juan y Marcos y algunos otros evangelios para mirar en los 4 evangelios todo lo sucedido aquí.
Juan 18:28 habla de este lugar, el pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era la casa donde vivía el gobernador. ¿El gobernador quién era? Era Poncio Pilato. Él vivía en Cesarea, pero esta era su residencia principal. Durante las grandes fiestas judías, Pilato se quedaba en Jerusalén para reprimir los disturbios que se pudieran dar en esos momentos. Entonces él estaba ahí en Jerusalén. Posiblemente ese lugar llamado pretorio era una fortaleza militar que se conocía con el nombre de la fortaleza Antonia, una guarnición militar. Poncio Pilato fue gobernador civil, militar y fue el procurador romano de Judea en los años 26 al 36 después de Cristo. Él era un administrador de las provincias imperiales. Los procuradores de Judea tenían el mando supremo de la guarnición romana. Ellos juzgaban todas las cosas importantes y tenían la atribución de aplicar la pena de muerte. En cuanto a Pilato, en la historia encontramos varias apreciaciones. Por el filósofo judío Filón tenemos algunas connotaciones negativas, que era inflexible, falta de misericordia, obstinado, que infligió muchas veces castigos sin juicio previo, cometió muchos actos de crueldad, pero por otro lado hay quienes le veían como un santo, por ejemplo los coptos y los abisinios. Pero según vemos en las escrituras, este hombre era orgulloso, lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, en los Evangelios, todos los Evangelios, era cruel, posiblemente supersticioso, su esposa era supersticiosa, y solo buscaba y protegía su seguridad, por eso tenía miedo del César, del emperador. Entonces los miembros del Sanedrín llevaron a Jesús a las puertas del pretorio y lo llevaron atado, ¿no? Interesante, ¿no? Las palabras de Judas, llevarle con seguridad. Él sigue siendo considerado un gran delincuente, alguien que se puede escapar cuando el Señor no ha dado esas razones. Entonces Marcos omite algunos detalles, por eso digo vamos a estar mirando los evangelios para entenderlo mejor. Y lo que vamos a ver es la religiosidad externa de los líderes judíos. En Juan 18:28 tenemos que los líderes judíos no entraron al pretorio, sino que Pilato tuvo que salir a ellos para atenderlos y tuvo que estar entrando y saliendo todo el tiempo para atenderlos. ¿Cuál era la razón? Pues los judíos procuraban no tener contacto con los gentiles, ni siquiera entraban a las casas de los gentiles. Entrar a la casa de un gentil era quedar impuros. ¿Y cuál era la razón? Que ellos no querían contaminarse porque iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Recordemos que hasta el momento ellos no habían celebrado la fiesta de la Pascua, no habían hecho la Pascua. Ya Jesús y sus discípulos lo habían hecho la noche anterior, pero ellos no lo habían hecho por estar preocupados por capturar a Jesús, por todo el operativo que iban a hacer para capturarlo. Entonces pasaron toda la noche también juzgándole y no habían hecho la Pascua. Estaban muy ocupados juzgando al Señor. Hermanos, qué ironía. Lo que ellos estaban haciendo al entregar a Jesús era una vil injusticia. Están sacrificando a un hombre que es claramente inocente, sin testimonios, con falsos testigos, con el testimonio de él mismo para poderle incriminar. Pero ellos están más preocupados por su ritualidad ceremonial que por su pureza espiritual. Consideran la contaminación ritual mucho más grave que su contaminación moral. Y eso es lo que hace la religiosidad, hace creer que estás cumpliendo con tu celo religioso estricto, pero te hace ciego ante lo realmente sucio y pecaminoso. También la misma religiosidad ocupa a las personas en dar prioridad a otras cosas cuando están descuidando lo que realmente debían hacer. Aquí su deseo era dar muerte rápidamente al Señor para celebrar la Pascua. Y miren lo santo que eran ellos. Querían concluir el asunto rápido antes que fuera la tarde porque seguía el sábado. Entonces, matémoslo rápido para reunirnos en culto. Es que tenemos que ir a adorar al Señor. Entonces tenemos que asesinarlo rápido. Esa era la idea. Es una mente criminal. Es sanguinario. Es atroz realmente. Hermanos, muchas personas viven en pecados terribles, pero lo disfrazan de religión. Se enfocan en el cumplimiento estricto y externo de la ritualidad, pero no ven que sus prácticas contradicen sus acciones espirituales. Por otro lado, también muchos dejan de lado sus verdaderas obligaciones en el reino de Dios para dar lugar a sus propios deseos con los que santifican sus maldades. Esto nos llama a revisar si estamos
utilizando algo de nuestro comportamiento espiritual externo para encubrir nuestros pecados más horrendos. No olvidemos que es posible caer en el pecado de aparentar cosas buenas como el orden, el conocimiento, la misma piedad, el celo para encubrir maldades y encubrir injusticias. En nombre del celo religioso muchos pueden cerrar la entrada al reino a los pecadores, crear barreras entre los mismos cristianos, pueden hacer más nublado y difícil el camino de la verdad. Hermanos, debemos examinar cómo somos ante el mundo, cómo tratamos y respondemos a quienes viven aún en esos pecados como Poncio Pilato, ¿no? ¿Y qué concepto tendrán esas personas del cristianismo después de actuar de una manera presumida ante ellos? Nos ensuciamos si les tocamos, les ensuciamos si entramos en sus casas. Y antes del interrogatorio de Pilato, Mateo nos da un detalle más, y es que Judas devuelve las 30 piezas de plata a los judíos. Él está dolido y él entrega esas 30 piezas, sabe que Jesús es inocente, pero hasta ahí, ¿no? Porque después él se suicida. Después tiene lugar la primera parte, el juicio civil del Señor ante Pilato. Para eso vamos a estar entonces de nuevo observando los evangelios y en particular el evangelio de Juan, como ya decía. Entonces, en nuestro texto son los versículos 2 al 5, el interrogatorio de Pilato. Según Juan, vemos que al llegar Pilato les pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Eso es Juan 18:29. Juan 18:29. Ellos responden: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Esta es una acusación muy general, ¿no? Muy apresurada. Es un malhechor. Muestra que realmente ellos no tienen nada contra él y bueno, trajimos un delincuente, pero ¿qué hizo? No, es un delincuente y ya. También notamos de parte de los líderes judíos un tono fuerte, un tono, digámoslo así, contestón. Son groseros. O sea, se nota que están a la defensiva. Esa respuesta revela que lo quieren incriminar, que no van a aceptar un no por respuesta, y en esto son presumidos. Nosotros somos el concilio, o sea, si nosotros lo decimos es porque es así. Más bien, ayúdanos a matarlo, es lo que están diciendo. Son incuestionables. Volviendo a nuestro texto, en el versículo 2, Marcos 15:2, dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Por Lucas sabemos que Pilato está respondiendo a los cargos que traen los líderes judíos contra Jesús. Vamos a ver cuáles son los cargos, porque acá en cada evangelio complementa más el relato, la narración. Lucas 23:2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y aquí vemos cómo de una manera fraudulenta y para incriminarlo, ellos presentan el caso así, ¿no? Su argumento prioritario es que el Señor está en contra de Roma. Noten ustedes cómo ellos como que ponen la situación contra Roma para que él pueda ser sentenciado. Dicen que primero, pervierte la nación. ¿Pervierte la nación? Bueno, eso no hemos visto eso en las escrituras, en los evangelios. Pervierte la nación. Prohíbe dar tributo a César. Nunca. El mismo Señor dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y tercero, se considera el Cristo un rey. Bueno, él sí se consideró el Cristo. Pedro lo confesó, ¿cierto? Y es un rey. Es el rey. Pero si observamos bien, las tres acusaciones señalan a Jesús más bien como un rebelde político. Está de primeras este énfasis. Lo menos que dicen es que él es el Cristo. Ellos dan más énfasis a la idea de rebelión contra Roma, porque ese cargo es el que puede condenar a Jesús en esa corte romana. Qué ironía tan grande. Los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías porque él no tenía en sus planes promover una insurrección armada para establecer su reino. Ellos querían una rebelión política, querían un reino como el de David, ganado con espada, ¿no? Ellos esperaban ese Mesías político, pero esta es la misma razón que utilizan para condenarle. Lo acusan de hacerse rey terrenal. También vemos que los líderes judíos presentaron esas acusaciones como un hecho confirmado por ellos, ¿no?
O sea, ellos querían aparentar que habían investigado y confirmado las acusaciones, pero ya sabemos que no lo hicieron. Tuvieron falsos testigos y tampoco los denunciaron, tampoco les pusieron los cargos, porque la ley decía que debían tener los mismos cargos con los que acusaban falsamente a la persona. Pero nada de eso ocurrió. Y a pesar de que presentan el caso así, parece que Pilato solo ve un asunto interno de los judíos. Y esta es la conclusión de Pilato. Vaya conmigo a Juan 18, 31 al 32. De nuevo, vamos a estar ahí en Juan sobre todo y Marcos. Juan y Marcos. Juan tiene un relato mucho más amplio y complementa algunas partes. Juan 18, 31 al 32. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces aquí es claro que Pilato examinó que no había evidencias, que no había nada para acusarle como un subversivo de Roma, aun cuando trajeron todas esas mentiras. Claramente Pilato está diciendo con esto que ellos están confabulados para hacer una injusticia. Pilato está siempre tratando de liberarse de la situación. Vamos a encontrar eso. Él siempre va a estar liberándose de la situación porque no hay razones para ese veredicto. Él sabe que Jesús es inocente. También con esto Pilato mostró que Jesús no debía recibir la pena de muerte. Tal vez pensaba en un castigo inferior, pero no la pena de muerte. Es interesante que Pilato no le sigue aquí el juego a los líderes judíos. Y aquí vemos que hay una rivalidad, una lucha de poder entre los líderes judíos y Pilato. Pilato tratando de mantener el orden y no ser afectado, y los líderes judíos amenazando y presionando a Pilato para que haga lo que ellos quieren. Esos hombres son como los jueces descritos en el libro de Sofonías. Sofonías 3, del 3 al 4, dice: sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Así son ellos. Hermanos, en la actualidad escuchamos de muchos escándalos judiciales donde los criminales pretenden manipular los tribunales que les van a juzgar, ¿no? Y pagan dineros y todo esto, compran a los jueces, incluso pueden escoger sus propios jueces. La injusticia siempre se ha dado. El caso es que los judíos a toda costa querían asesinarle y necesitaban el Estado para hacerlo, porque ellos mismos no podían ejecutar esta pena. Ellos tenían el derecho de aplicar la pena, los romanos tenían el derecho de aplicar la pena capital, y siempre lo hacían por crucifixión. Habían diferentes tipos de crucifixión, pero siempre lo hacían por crucifixión. Y aquí se puede ver con claridad que todo eso tenía que darse en el propósito del Señor, porque el Señor debía cumplir estas profecías y palabras del Señor. Ellos, sin darse cuenta, están aquí haciendo posible el cumplimiento de lo profetizado. El Señor había anunciado su muerte. En Marcos 10, 33 y 34, pasajes que ya estudiamos, dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En Juan vemos que esa muerte sería siendo elevado en un asta. El Hijo de Dios fue elevado para que todo el mundo lo viera en un asta. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 12:32 también dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y de acuerdo a la ley, si ustedes miran Deuteronomio 21:23, era maldito el que era colgado en un madero. Cristo tenía que ser colgado en un madero para recibir la maldición de la ley por nosotros. Es lo que Pablo dice a los Gálatas, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tuvo que padecer bajo el poder de Poncio Pilato para que fuera crucificado y levantado de la tierra y ser visto por todos los hombres. Todo esto era parte del plan de Dios. Entonces, bajo los señalamientos y la petición de los líderes judíos, Pilato entra al pretorio. Como les decía, él va a estar entrando y saliendo porque ellos no quieren entrar porque se van a contaminar. Entonces él le toca complacerlos en eso, entrar, salir.
llama a Jesús para interrogarlo. Pilato pregunta a Jesús, Marcos 15:2, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor solo responde, tú lo dices. Versículo 2. Y esto es en sí una respuesta afirmativa. Él es verdaderamente el rey de los judíos. En Juan vemos algo similar en la respuesta del Señor. Juan 18:34, el Señor le responde con otra pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces el Señor busca aquí revelar lo que cree Poncio Pilato. O sea, su pregunta es personal. Pilato quiere saber de Cristo o está repitiendo lo que otros dicen. Pero Pilato responde negando. ¿Soy yo acaso judío? Juan 18:35. Pilato no se identifica con la fe judía. Pilato le muestra a Jesús su propósito, que es juzgarle porque le han entregado a él. Él dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 35. Y la respuesta del Señor revela su identidad. Él es un rey con servidores en su reino, pero no es de este mundo su reino. Si su reino fuera de este mundo, sus servidores estarían defendiéndole, estarían peleando para no ser entregado. Juan 18:36. Pilato entiende las palabras de Jesús y le pregunta, ¿eres tú rey? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la intención de Pilato? Escuchando lo que dijeron los líderes judíos, pues él se está proclamando rey, y eso sí es un delito grave, porque para ellos solamente César era rey. Entonces quiere descartar esto para saber si lo puede absolver o condenar a muerte. El delito era la rebelión contra César, que alguien se postulara como rey en lugar de César. Y la duda de Pilato es que si él es un rey, pero no de este mundo, finalmente, ¿cómo puede ser un rey? ¿En qué consiste su reinado? Y el Señor no niega su identidad, sino que dice aún más. Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El reino de Cristo es diferente a los reinos del mundo. Todas las escrituras nos enseñan esa realidad. Muchos llegan a la fe cristiana esperando recibir lo que el mundo ofrece, sobre todo en el contexto de la teología de la prosperidad, lo que el mundo ofrece. Pero bajo el cristianismo se decepcionan. Por eso el evangelio es locura para muchos, porque no pueden discernir espiritualmente lo que es. Y es un reino que se caracteriza por la verdad. Él ha dado testimonio, Jesús ha dado testimonio de la verdad. En Juan 18:37 él dice esto, su reino está conformado por los que oyen su voz es la verdad. El Señor siempre ha reinado, hermanos. Él no recibió su reino luchando físicamente a espada contra los imperios del mundo, sino que Él nació siendo rey. Vino a dar testimonio, a darnos a conocer al Padre, haciéndose carne para nuestra salvación. Y esta salvación, pues no es solo para los judíos, sino para todo aquel que es de la verdad y oye la verdad, o sea, judíos y gentiles. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Jesús implícitamente está evangelizando a Pilato. Está presentándole la oferta del evangelio. Él está frente a la verdad y está frente al rey, el rey del reino. Los judíos no querían acercarse a los gentiles y paganos, no tenían ningún interés en su salvación. Pero el Señor está diciendo a Pilato que todo el que oiga su voz es de la verdad. O sea, si Pilato escucha a Cristo, puede ser salvo. Es lo que le está diciendo. Y después hay una pregunta que el Señor nos responde. Versículo Juan 18:38. ¿Qué es la verdad?, pregunta Pilato. Pero la verdad está enfrente. Sin embargo, tal vez el Señor le iba a responder, pero Pilato no espera la respuesta, no tiene interés, no tiene tiempo para Cristo. Hermanos, los que son de Cristo escuchan a Jesús y siguen la verdad, o sea, obedecen su llamado. Ni los líderes judíos, en su mayoría, ni Pilato escucharon a Jesús. Lamentablemente, ante la predicación del evangelio, aquí Pilato rechaza. Pero los suyos sabemos que sí lo harán. Los que no son de Dios no tienen tiempo para escucharle, no quieren hacerlo, pueden sentir curiosidad, pero no están interesados en conocer al Señor. Y eso nos muestra que solo los suyos le oyen y le siguen. Hoy, como en el tiempo de Jesús con Pilato, es día de salvación para quien esté en la misma situación.
no quedarse como Pilato, no conformarse con la curiosidad por saber quién es el Señor, o solo con la compasión por un inocente, sino escuchar a Cristo, servirle y vivir para Él. Según el Evangelio de Juan, vemos que Pilato, después de interrogar a Jesús, sale fuera al pórtico y nuevamente proclama que el Señor es inocente. Juan 18:38. Yo no hallo en Él ningún delito. Yo no hallo en Él ningún delito. Entonces, ante esa declaración, los líderes judíos van a intensificar sus acusaciones, porque ellos no pueden dejarlo así. Versículo 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Ellos saben que si no hacen eso, Jesús va a ser liberado y no lo pueden permitir. Entonces estas acusaciones presionan a Pilato y de nuevo vuelve a preguntar, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Versículo 5, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces, ¿por qué se maravillaba aquí Pilato? Eso quiere decir que estaba admirado, estaba asombrado con Jesús. Pues él se maravillaba por el contraste que encuentra aquí. Quien supuestamente era un revolucionario, alborotador, está en silencio, en paz, en completo control de sí mismo. Pero los líderes judíos están desesperados, inquietos, alborotados, están vociferando y acusándole. Su desespero los deja en evidencia. Y el Señor no abrió su boca porque este era el cumplimiento de lo profetizado. Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en medio de toda esa argumentación que presentaron los líderes judíos para atacar al Señor, ellos dijeron algo en particular. Lucas 23:5 dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, al decir todas estas cosas y acusaciones, seguramente retomaron todas las acusaciones que habían hecho y algunas más. Ellos nombran un lugar, Galilea. Pilato entonces ve aquí una manera en que puede librarse de la situación. Y ahí es enviado a Herodes Antipas, el tetrarca, y tenemos la segunda audiencia de este juicio civil. Herodes en esos días también estaba en Jerusalén. Ese Herodes era el Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Recibió el gobierno de las provincias de Galilea y Perea, y él fue el que asesinó a Juan el Bautista. Tetrarca era el título que le daban a los romanos a los gobernantes de una cuarta parte de una provincia. Entonces Jesús es presentado ante él. Voy a ser muy breve en esta parte, no la cita Marcos, voy a ser muy puntual. Herodes quería que Jesús le hiciera un milagro. Eso fue lo que él estaba, era como burlándose de él, quería que le hiciera un milagro. Herodes le hizo muchas preguntas, no tuvo respuesta. El Señor no le iba a responder a un hombre como este. Y finalmente lo menospreció, se burló de él, le puso una túnica y se lo devolvió a Pilato. Eso fue lo que sucedió ahí. Entonces Pilato manifiesta que ni Herodes ni él le encuentran culpable. Esto es muy importante. Es el tercer juicio ahora ante Pilato. Entonces primero con Pilato, luego es enviado a Herodes y luego regresa a Pilato. Lucas 23:14-15 dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces hasta aquí vemos que ninguno de estos dos gobernantes encontró razones para juzgar y condenar a Jesús. Pero Pilato seguía insistiendo en liberarlo. Pilato tenía un plan. Entonces, en los versículos 6 al 11, vamos a leer, vaya conmigo, Marcos 15, del 6, vamos a leer hasta el 8, 6 al 8, dice lo siguiente. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta.
Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Ese preso era Barrabás, era un revolucionario, era un homicida. Juan dice que también era un ladrón. En Mateo le llaman un preso famoso. Era culpable de sedición, homicidio, culpable de hurto. Y Jesús es puesto al mismo nivel de ese criminal para seleccionar a quién se debía poner en libertad. En Marcos seguimos leyendo, Marcos 15, 9 y 10, dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Con esa pregunta Pilato sugiere que liberen a Jesús, y en eso vemos también algo de sarcasmo, de burla, porque realmente ellos están contra su propio rey, y Pilato aquí lo está resaltando. Pilato, un gobernante pagano, puede ver aquí lo que están haciendo mal, su envidia, su maldad contra Jesús. Incluso, mientras eso ocurría, Mateo dice que la mujer de Pilato le mandaba decir a él que no tuviera nada que ver con Jesús, y lo llama justo, y dice que ha sufrido mucho en sueños por causa de Jesús, Mateo 27, 19. O sea, aquí todos los personajes a los que Jesús es presentado encuentran la evidencia de que Él es inocente. No hay razón para culparle. Los mismos paganos, Herodes, Pilato y ahora la esposa, están ahí reconociendo esto. El mismo pueblo pedía que se liberara un preso, pero los líderes judíos hicieron algo aquí. Ellos se fueron a la multitud y empezaron a incitarlos para que le dieran libertad a Barrabás. Marcos 15:11 dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Escogieron al delincuente, culparon al inocente. No tenían pruebas contra Jesús y le condenaron, pero tenían pruebas contra Barrabás, un rebelde y homicida, y aún así le liberaron. Y en este punto Pilato esperaba que escogieran a Jesús, es lo que vemos ahí. Pero él no contaba con esa influencia engañosa de los judíos manipulando a la multitud. Hermanos, aquí en Barrabás está representada la humanidad, estamos nosotros. Nosotros éramos los pecadores rebeldes, culpables, y Cristo el inocente y santo de Dios. Él llevó nuestra culpa, Él ocupó nuestro lugar, el justo, en lugar de los injustos, para darnos salvación. Y Pilato ahora pregunta sobre la sentencia. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Ellos no querían más que la muerte para Jesús, y una muerte dolorosa, una muerte humillante. De nuevo Pilato interviene mostrando que Jesús era inocente. Es que es impresionante la cantidad de veces que Pilato interviene. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Entonces ya en este punto Pilato pues se ve forzado a actuar. En Mateo 27, 24, ahí se nos da un dato que omite Marcos, que Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo que era inocente de la sangre de Jesús. Y dice algo más sobre el pueblo, y esto me parece un agravante terrible. Estas son las palabras del pueblo. Escuchen esto, Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es tremendo. O sea, esto es invocar una maldición de Dios sobre ellos terrible, hermano. Entonces, con todo esto, finalmente, Pilato tiene que dar su sentencia. Están dispuestos a asumir lo que sea. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Aquí dice claramente que Pilato aprobó la sentencia queriendo satisfacer al pueblo. Él no era un creyente, él amaba su posición, su prestigio, sus bienes, su libertad. En un momento él pensó que podía perderlo todo. Jesús no era para él tan importante, era un riesgo muy grande que él lo soltara. Además, estos líderes religiosos no eran para nada confiables. Pilato se había dado cuenta de toda la farsa que armaron contra el Señor. Apenas lo dejara en libertad, ellos le acusarían de ser enemigo de Roma, de favorecer a un revolucionario. Entonces soltó a Barrabás y sentenció a Jesús. Ahora, él manda a Jesús, a los soldados, a azotar a Jesús. Los azotes romanos se daban con un mango de madera,
corto, tenía varias correas y en los extremos colgaban trozos de metal, pedazos de hueso afilados. Generalmente 2 hombres infligían el castigo, uno por un lado, otro por el otro lado. Se daban generalmente en la espalda y las heridas eran tan profundas que a veces quedaba descubierto las venas y las arterias. Solamente los ciudadanos romanos estaban exentos de semejante castigo. O sea, no querían darse el castigo a ellos mismos, no era para los demás. Ese castigo a veces era tan cruel que producía la muerte del prisionero, pero era también un castigo que precedía la ejecución en la cruz. Entonces procuraban que no fuera tan severo de llevarlo a la muerte porque después seguía la cruz. Además de esto, lo humillaron más. Versículos 16 al 19. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de la flagelación, los soldados entonces se burlan de la realeza de Cristo. En eso hay responsabilidad de Pilato, porque él permitió esa burla, o sea, dio la sentencia pero podía limitar la burla. No, él permitió que se diera esto, le vistieron el manto de púrpura, era un manto, un color relacionado con la realeza, entonces para burlarse de que era rey. Para eso tuvieron que desvestirlo. Entonces recordemos que había sido flagelado, o sea, estaba totalmente desfigurado. Y debió ser muy doloroso quitar la vestidura para ponerle otra, con su cuerpo flagelado. Le pusieron una corona de espinas, le golpeaban en la cabeza con una caña, con su propio cetro, era una burla del cetro, golpeaban su cabeza. El propósito es disfrazarle de rey con esa corona dolorosa y acentuar el dolor, ¿no? Y en Génesis 3:18 se habla de las espinas y los cardos como parte de la maldición de la caída de Adán sobre la naturaleza. Aquí el Señor está cargando esa maldición para traer la reconciliación y la restauración de todas las cosas, cielos y tierra, para los cielos nuevos y tierra nueva. Le escupían, le saludaban como un rey haciendo burla, uno por uno iba hincando su rodilla ante él y le iba escupiendo. Simulaban rendirle la adoración de un rey y le escupían. Escupir es una de las señales de desprecio más aborrecibles, más bajas y viles que se puede hacer a una persona. Según Mateo, le dieron una caña en su mano derecha como si fuera el cetro, ¿no? Y le daban bofetadas. Después de eso el Señor pues quedó completamente lleno de heridas, ensangrentado, amoratado, adolorido. Y ese es el cumplimiento de las Escrituras, hermanos. Isaías 56 dice: «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos». Isaías 53 del 3 al 8 también dice: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Siendo inocente es nuestro sustituto. Él sufrió esa gran humillación en nuestro lugar. Y aquí vemos su inmensa paciencia, misericordia y amor. A veces nos quejamos de que pasen cosas injustas, pero no hay nada más injusto que lo que sucedió con Jesús aquí de parte de los romanos y de los judíos. Fue la más grande injusticia y nos debe producir el más grande consuelo, el mayor agradecimiento. Nosotros merecíamos ese trato, pero el Señor lo recibió en nuestro lugar.
Y después de esto vemos que en el Evangelio de Juan, varios momentos donde el Señor pues, fue humillado y Pilato seguía insistiendo en liberarle. Es difícil definir el orden exacto, pero él sigue insistiendo en darle libertad. O sea, después de la sentencia, y él sigue intentando exonerarlo de los cargos. Pilato lo presenta delante de la multitud y dice: he aquí el hombre, ¿no? Está con la corona de espinas y el manto de púrpura. Eso está en Juan 19, del 4 al 5. Parece que el propósito de Pilato es que al verle castigado, lleno de sangre, sufriendo, humillado, pues piensen, es suficiente, ¿no? Ya con esto ya tiene, pero no es así. Ante esa presentación de burla y humillación, los líderes judíos y los alguaciles de nuevo condenaron a Jesús pidiendo la crucifixión. Y de nuevo hay otro intento para liberarse de la situación, dejando la sentencia en manos de los líderes judíos, porque él considera a Jesús inocente. Él vuelve a decir, versículo 6 de Juan 19, tomadle vosotros y crucificadle. Pero ya sabemos que ellos no tienen autoridad, entonces es como si Pilato siguiera insistiendo por todos los medios para evitar esa sentencia, para que le dejen libre ellos mismos. Pero ellos dicen, él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y es verdad, él se declaró hijo de Dios y realmente es el único argumento que ellos tienen, que es un argumento eclesiástico, ¿no? Es un argumento interno de ellos, no es un argumento civil. Pero ahí Pilato se asusta un poco, de pronto por su cosmovisión politeísta. Él tiene miedo, él piensa que puede ser un hijo de los dioses, y de nuevo Pilato interroga a Jesús. Increíblemente, después de haber sido sentenciado, lo vuelve a interrogar porque él está asustado, ¿no? Su esposa le ha dicho que ha tenido sueños con él y es posible que entonces sea un hijo de los dioses de acuerdo a su cosmovisión pagana. Pero, sea como sea, pues no se llega a dar libertad al Señor en este caso. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y esta amenaza es ya muy fuerte y es radical. Posiblemente pasa por su mente todo lo que puede pasar con él y pues ya no hay razón para defender a Jesús. Está primero él, lleva fuera a Jesús, se sienta en el tribunal con el propósito de dictar su sentencia y dice a los judíos: he aquí vuestro rey. Y ellos siguen diciendo: fuera, fuera, y piden otra vez la crucifixión. Y él dice: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y es irónico, ¿no? O sea, Pilato está siempre intentando que se arrepientan hasta el último momento, ¿no? Pero no deja incomodar a los judíos al decirle que es su rey. Y su respuesta es desconcertante. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y bueno, en eso blasfemaron, porque el rey de Israel era Dios. Ellos mismos estaban contra sus propias leyes, negaron su propia fe para conseguir la muerte de Jesús. Y esto de que César era un rey, pues, y que ellos lo creían, no era tan cierto. Acaban de soltar a un rebelde, a Barrabás, que estaba en contra del imperio, entonces no eran tampoco tan fieles a César. Entonces, ante sus insistencias, amenazas y acusaciones, Pilato les entregó a Jesús para ser crucificado. Marcos termina diciendo: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y aquí vemos un detalle más, y es que por segunda vez le cambian la ropa, ¿no? Qué tortura debió ser esto para el Señor. Ahora le ponen su propia ropa, algo que seguía siendo muy difícil, muy humillante y heridor, ¿no? En conclusión, hermanos, aquí vemos la injusticia en su punto máximo. El concilio no consiguió nunca un testimonio, nunca un argumento contra Jesús. Incluso tuvieron que provocar una autoincriminación para acusarlo, violaron todos sus conductos legales, y en la última sección de este juicio solo se reafirmó la injusticia cometida. De nuevo vemos que este no fue un juicio justo, fue un complot para matarle. En segundo lugar, al llevarle ante Pilato, esos líderes judíos revelaron su maldad. Verdaderamente eran unos hipócritas, estaban preocupados por no contaminarse al tener contacto con un pagano, pero estaban cometiendo la injusticia más grande contra Jesús. Como antes se habían unido con los herodianos contra Jesús, ahora se valieron del poder civil para asesinar a Jesús. Sus enemigos usurpadores ahora eran útiles para ellos, ¿no?
Y en esto su rivalidad se hacía evidente. Hermanos, debemos examinarnos y tener cuidado de no llegar a usar nuestro celo, nuestra devoción, para ocultar o justificar nuestros pecados, para servir a nuestras propias ambiciones egoístas. Nuestra presunción de religiosidad puede hacer que los que no conocen al Señor se alejen y tal vez hasta nos detesten. Puede hacer que abandonemos lo verdaderamente importante en la fe. En tercer lugar, Pilato representa a muchos gobernantes y jueces que por conveniencia, por su propia estabilidad y seguridad, rechazan la verdad y la justicia. Y este es un llamado también a nosotros porque en un sentido todos tenemos que juzgar muchas cosas, todo el tiempo. Y debemos pensar qué se sobrepone para que nosotros no actuemos, para que pasemos por alto la verdad. ¿Cómo nos justificamos ante muchas cosas que hacemos? Podemos incorrectamente pensar que con lavarnos las manos todo va a estar bien, cuando básicamente estamos haciendo una injusticia. Pensemos si hemos evadido nuestra responsabilidad y lo hemos cubierto, lavado con las aguas del poder, la piedad o la religiosidad. Y por último, y lo más importante, miremos a Cristo nuestro Señor, quien sufrió una humillación tan grande siendo maltratado, herido y burlado de la manera más cruel y sanguinaria, quien cuando le herían callaba y pacientemente iba como oveja a ser entregado al matadero, y quien fue entregado en manos de los pecadores. Él es el autor de la vida, el Señor del universo, el Dios todopoderoso, y Él soportó todo esto en nuestro lugar. La razón de su sentencia, la razón, no fue por los líderes judíos solamente, o por Pilato solamente, sino fuimos todos nosotros. Nosotros estábamos en el lugar de Barrabás. Los judíos no tenían nada contra él. Pilato declaró su inocencia, Herodes también. Sin embargo, él fue llevado a la cruz, fue sentenciado porque así estaba determinado en el plan de Dios. Hermanos, el Señor nos permita verle con claridad, nos permita crecer en la verdad de su palabra. Él dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Su reino es un reino que se caracteriza por la verdad. Él ha dado testimonio de la verdad y su reino está conformado por los que oyen su voz. Hoy ustedes oyen su voz, muchos oyen su voz. Solo hay dos grupos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Estás escuchando su voz? Si hasta ahora puedes escuchar, ven a Cristo. No te conformes con reconocer su inocencia. No te conformes solo con contemplar su dolor, porque muchos contemplan su dolor y hasta lloran viendo su dolor, escuchando de su dolor. Ven y vive en Él y para Él, y conocerás el glorioso propósito de su sacrificio. Y si ya lo conoces, valóralo, aprécialo y sigue escuchando su voz. Sigue creciendo en Él. El Señor les bendiga, hermanos.